Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un subtema del género lírico, las licencias métricas. Vamos a empezar definiendo lo que es una licencia métrica. Esta es un permiso que se hace para aplicar una serie de reglas totalmente diferentes a las que conocemos en la gramática. Romper esa regla establecida para que nuestro verso nos quede de cierta medida, ¿sí? Es decir, romper todo lo que se conoce para que nuestro verso tenga la misma métrica. Recuerden que la métrica es el número de sílabas poéticas. Estas licencias métricas nos van a ayudar para aumentar, para disminuir el número de sílabas, para que todos nuestros versos queden iguales, es decir, del mismo número. Recuerden que la regularidad es de 8 sílabas, de 11 sílabas o de 14 sílabas, ¿sí? Es decir, la mayoría de los poemas tienen ese número de sílabas. Existen 6 licencias métricas. La primera se llama la sinalefa, la cual ayuda a quitar sílabas, la diéresis. Esta ayuda si te falta, por ejemplo, una sílaba, si tienes 10 y te falta una. La sinéresis te ayuda a restar si, por ejemplo, tienes 13 o 12 para que te queden 11. Pero también hay otras reglas como la de las agudas, las graves y las de las esdrújulas, que estas se logran cuando tú localizas la última palabra de cada uno de los versos y te das cuenta si es aguda, si es grave o bien si es esdrújula. Para hablar de romper estas reglas, primero tenemos que saber cuáles son las reglas. Para empezar, en el español se habla acerca de 2 tipos de vocales, las vocales fuertes y las vocales débiles. Las vocales fuertes, o también se les llama abiertas, son la A, la E y la O. Las vocales débiles son la I y la U. La unión de estas 2 vocales forma 2 fenómenos que se conocen en el español como los diptongos y los hiatos. Los diptongos y los hiatos es cuando 2 vocales se encuentran en una misma palabra. No importa si son débiles o son fuertes. Los diptongos es la unión de una vocal débil y una fuerte, o una fuerte y una débil, o sea, no importa el orden, o 2 débiles, ¿sí? Está equilibrado. Como por ejemplo la palabra viuda, que tiene 2 vocales débiles, o la palabra vivienda, que tiene una débil, la I, y una fuerte, la E. Los hiatos son la unión de 2 vocales fuertes, ¿sí? Por ejemplo, aéreo. Ahí nosotros tenemos la E y la O, que son 2 vocales fuertes. Las reglas de la gramática, ¿sí?, acerca de la separación silábica son claras. Los diptongos, las vocales, deben de permanecer unidas dentro de una misma sílaba, ¿sí? Por ejemplo, se separa viuda, trauma, tierra, ¿sí? En cambio, en el caso de los diptongos, de los hiatos, las vocales deben de estar separadas, cada una en su propia sílaba. Por ejemplo, poema, poema, caótico, Cleopatra. Pues estas reglas con las licencias métricas se rompen, se derogan, ¿sí? Vamos a ver cada una de las licencias métricas que ya explicamos un poco con anterioridad. Empezamos con la sinalefa. La sinalefa es la unión de 2 vocales próximas de 2 palabras distintas. Es decir, cuando una palabra termina con sonido de vocal y la que sigue
inmediatamente empieza con un sonido de vocal, se forma este fenómeno llamado la sinalefa. No se debe de olvidar que la sinalefa se da entre dos palabras, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos curva humilde. Recuerden que la H es muda y lo que estamos separando son sonidos. Pone un, se hizo, suave I. Ahí la Y está sonando como una I latina. Entonces ahí también haría sinalefa. Cuiden estos aspectos, por favor. Vamos a ver cómo se aplica esta licencia para que la podamos nosotros poner en práctica. Primero, vamos a separar silábicamente cada una de las palabras del verso y vamos a poner a un lado el número de sílabas. Después de que nosotros hemos hecho esto, ¿sí?, vamos a ver si nuestros versos tienen alguna disparidad o son regulares. Es decir, por ejemplo, estos versos tienen disparidad porque uno tiene 12, otro 14, otro 12, otro 13. Si recuerdan, nosotros dijimos que lo común en la poesía son versos endecasílabos de 11, octosílabos o alejandrinos. Vamos nosotros a convertir a versos endecasílabos, ¿sí? Para ello, vamos a tomar en cuenta todas las sinalefas, ¿sí? Vamos a buscarlas en todo el poema. Acuérdense que la sinalefa es aquella que se encuentra entre dos palabras, en donde una termina con vocal y la que sigue empieza con sonido de vocal. Después de que nosotros ya las hemos encontrado, vamos a restar la cantidad de sinalefas que nosotros hemos hallado. Recuerden, una sinalefa se encuentra entre dos, ¿sí? En el primer verso nosotros tenemos una, en el segundo verso nosotros tenemos 3 sinalefas, en el cuarto una y en el quinto nosotros tenemos 2 sinalefas, ¿sí? Y de esa manera nuestro verso se vuelve regular porque todos tienen 11 sílabas. La sinalefa resta. Ahora, la diéresis. La diéresis es un fenómeno que, al contrario de la sinalefa, ahora sirve para sumar. Es decir, en dado caso de que yo, por ejemplo, necesitase una sílaba, busco diéresis. La diéresis, ¿sí? Primero es o tiene que ver con los diptongos, ¿sí? El diptongo, la regla dice que pues obviamente permanecen juntas las vocales, pero con la diéresis se rompe esta regla, es decir, que se separan. Y de esa manera, viuda, que es la manera en que se separan silábicamente los diptongos, se rompe y se convierte en viuda. Es muy importante que nosotros pongamos en la vocal débil los 2 puntitos que son los de la diéresis para darle ese efecto de ser fuerte y que se pueda romper y se convierta pues obviamente en un hiato. ¿Cómo se aplica esta licencia? Bueno, esta licencia, igual que las demás, separan silábicamente cada uno de los versos, ¿sí? Y pues obviamente se pone a un lado el número de sílabas. Se fija uno si sus versos tienen regularidad. Vemos nosotros que uno tiene 10, otro 11, otro 12, ¿sí? Y pues vemos que, por ejemplo, hay un verso al que nosotros le podemos sumar, ¿sí? Si nosotros le podemos sumar a ese verso, que es el primero, entonces le vamos a aplicar la licencia métrica pertinente, que es la diéresis. Nosotros observamos que en el primer verso hay un diptongo, I, O, una vocal débil, la I, una vocal fuerte, la O. Nosotros podemos, en este caso, separar ese diptongo poniéndole los 2 puntitos a la I para que se haga fuerte y en lugar de tener 10 sílabas tengamos 11.
Recuerden, la diéresis suma. En dado caso de que yo también necesitara restar y no tuviese sinalefas, entonces voy a buscar sinéresis. La sinéresis, ¿sí?, se forma cuando nosotros encontramos un hiato. Recuerden ustedes que dijimos que el hiato es la unión de dos vocales fuertes, como por ejemplo en la palabra creerá. Hay otros ejemplos como por ejemplo poema. La palabra poema separada silábicamente es poema, pero nosotros lo que queremos hacer es romper con esa regla y en lugar de separarlas, las juntamos y de esa manera se hace la sinéresis. Con la sinéresis nosotros restamos una sílaba. La manera en que se aplica la licencia es como las anteriores. Se separa silábicamente cada palabra de un verso y se va a escribir el número de sílabas. Luego nosotros vamos a tener que pues no hay regularidad entre estos versos porque uno es de 12, otro es de 13, otro es de 11. Y si nosotros lo que queremos es convertirlo a un verso en decasílabos, quiere decir que le tenemos que quitar. En este caso, nosotros le podemos quitar al tercer verso, ¿sí? Ahí nosotros encontramos un hiato en la palabra creerá y vamos a romper ese hiato a través de la sinéresis. Es decir, en lugar de separar las sílabas, los vamos a juntar y de esa manera restamos. La última regla es concerniente a las palabras agudas, graves y esdrújulas. Esta regla o esta licencia métrica hace referencia a que en todas las palabras siempre en todos los versos la última palabra siempre va a ser aguda, grave o esdrújula. Entonces nosotros nos tenemos que fijar en cuál de estas categorías entra. Si la palabra es grave, ¿sí?, como por ejemplo en hablado, hablado, entonces ahí no se aplica ninguna regla y el número de sílabas queda completamente igual. En cambio, si por ejemplo yo encuentro al final del verso una palabra esdrújula, como por ejemplo en lágrimas, lágrimas, nosotros ahí vamos a aplicar y vamos a restar una sílaba. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos una palabra aguda, como por ejemplo sonreír, ¿sí?, ahí vamos a aplicar esta regla y vamos a sumar una sílaba. La manera en que se aplica la licencia es como las anteriores. Se separa silábicamente, se pone el número de sílabas, se fija que no hay una regularidad, ¿sí? En este caso tenemos 8, 9 y 7. Ya hemos dicho que generalmente son versos de 8 o octosílabos. Entonces tendríamos que restarle a la segunda una y sumarle a la tercera 1. Y nos queda así. El primer verso se queda igual porque obviamente es una palabra grave y la regla de las graves es que se quede el mismo número de versos. En el caso del segundo verso, la última palabra es esdrújula, entonces siguiendo la regla anterior se resta una. Y el último verso, por ser terminar en terminación aguda, se suma una. Y de esa manera nosotros ya tenemos una regularidad en donde todos son versos octosílabos. Muchas gracias. Nos vemos.